Bueno, pues nada, muchísimas gracias a todos por venir. Disculpad el retraso y estaba complicado el llegar al ayuntamiento y bueno, pues estoy encantada de poder celebrar hoy la presentación de una nueva edición del Festival Dona Festival de la mano de Fotur. Muchísimas gracias a Víctor y a todo el equipo porque bueno, pues todos los años esto ya se ha convertido pues, en una cita imprescindible en el calendario cultural y musical de la ciudad de Valencia. Y además, bueno, pues ese posicionamiento, ¿no? Por el talento femenino y poner en valor, bueno, pues al talento que hoy nos acompaña y mucho más que estará con nosotros el próximo día 7 de marzo en el Parque Central. El cartel pues, está íntegramente compuesto por mujeres artistas y DJs en un formato de tardeo abierto, por supuesto, para mayores de 18 años y a partir de las 5 de la tarde. Y bueno, y lo que queremos es, pues efectivamente, pues que se convierta en un espacio de celebración, en un espacio de reconocimiento, poniendo en valor pues esa creatividad, ese talento femenino y reforzando pues ese compromiso que tenemos en la ciudad de Valencia y desde el ayuntamiento con la igualdad y con la cultura pues cada vez más diversa y más representativa. El Dona Festival nació con una vocación pues muy definida, que yo creo que teníais muy clara desde el principio. Lo que se quería es impulsar carreras, lo que se quería es generar referentes en un ámbito en los que quizá pues la mujer pues no es la mayoría, desde luego, y hace falta pues visibilizar generar referentes para esa gente joven, ¿no? Que también nos mira, ¿no? Como diciendo, oye, pues si se quiere, se puede. Y también puedo yo llegar ahí. Y por eso pues queremos ese día celebrar pues la innovación, la creatividad y al final un festival del que puedan disfrutar pues todos los vecinos de Valencia, también las personas que nos visiten durante ese fin de semana, que además, bueno, pues también al coincidir, pues ya que estamos en ambiente fallero, pues la ciudad está ya pues con muchos visitantes y bueno, y es una buena oportunidad para visibilizar que efectivamente Valencia apuesta por la música. Hemos puesto en marcha esa estrategia de Valencia Music City, apuesta por el talento, pero además apuesta por la igualdad y apuesta por poner en valor todo ese talento femenino que tenemos en la ciudad. Hoy nos acompañas a algunas de las artistas que van a formar parte del elenco que participará el próximo 7 de marzo. Tendremos a Marian Baker, a Mireia Ortiz, a Frija In My Eyes, a Raquel Cardona, a Steph y a Jacqueline, que representarán la calidad, la diversidad y la proyección de su propuesta musical. Gracias, por supuesto, pues por estar aquí, por acompañarnos un año más. Y bueno, y lo que queremos es efectivamente, pues desde el ayuntamiento, seguir apostando por la cultura, seguir apostando por la música, seguir apostando por la igualdad, seguir poniendo en valor pues todos esos referentes femeninos que tenemos, pues tanto en Valencia, en la comunidad, pero también de fuera, también traemos artistas invitados. Creemos que este es el camino y bueno, pues ahí siempre nos vais a encontrar para efectivamente pues que sea un festival donde todos los valencianos puedan disfrutar de la mejor música femenina, que vosotras os lo paséis fenomenal, que me consta que también lo hacéis, y que podamos con esto pues marcar pues ese rumbo que queremos para una Valencia líder, pero una Valencia abierta, una Valencia acogedora, una Valencia diversa por la que trabajamos cada día. Así que muchísimas gracias y paso la palabra a Víctor para que nos dé los detalles del próximo festival. Bueno, lo primero, gracias por acudir tanto a las compañeras que van a hacer posible este día, que es su día y son las protagonistas. Por supuesto, al Ayuntamiento de Valencia. Debo decir que siempre lo digo todos y cada uno de los años y no me cansaré. Es como la película La Marmota, agradecer a Paula porque ella venía siempre cuando estaba en la oposición a apoyar el evento. Este evento nació cuando gobernaba, los que entonces eran los que gobernaban y ella estaba en la oposición, y hay que ser agradecido tanto a los que gobernaban en su día, que ya era la oposición, y ahora está en el gobierno y ahora están en la oposición. Espero que ahora los que están en la oposición hagan lo mismo y sigan apoyándolo. Da igual los colores y la ideología política, esto es un acto que hay que apoyar y nace con una idea que fue cuando en su día nació desde Fotur con Prodi, una asociación de DJs y productores, del cual ya estaba Marian Baker en este proyecto y algunas que se han quedado por el camino o siguen estando, que fuimos líder y pioneros en esta ciudad, que es hacer un evento para reivindicar que las mujeres DJs no tienen que estar solo el día de la dona, durante todo el año sobre los escenarios y en las cabinas presentes y darles el protagonismo que se merecen. No solo ese día hay que pegarnos en el pecho
o la administración o algunas mujeres políticas subir con el Instagram en el dedo desde su casa del sofá que las apoyo. Hay que apoyarlas durante todo el año y ese día acudiendo a darles el cariño y el apoyo que se merecen, como hacía Paula en su día, que era oposición y venía y me decía, vengo a apoyar y lo tengo que decir y hay que decirlo y no me canso de decirlo, y ahora lo sigue haciendo con el mismo cariño o más. Que eso es de ser agradecidos. Que quede muy claro, por favor, os lo digo a vosotras, que no es fácil encontrar en la política personas, porque además ella, siempre lo digo, lo ha vivido porque su padre es del sector, que esto es muy importante, que personas que estén en esto lo vivan y lo lleven en la sangre. Y para mí eso es muy importante y nunca lo olvidaré. Es una persona que personalmente y profesionalmente lo da todo. Y lo digo públicamente y que quede claro y constante porque somos afortunados tener una persona como ella en este precisamente concejalía, que es turismo, innovación y muchas más cosas que además que siempre está disponible 24/7. Te lo agradezco públicamente porque yo, por lo menos, no puedo decir otra cosa. Dicho esto, voy a lo que son detalles que creo que son importantes. Es el sábado 7 de marzo, es en Parque Central, un sitio emblemático y chulísimo, que hay que cuidar el sitio que estamos, que es un parque. Nuestro público siempre es sostenible y comprometido con los lugares que hacemos los eventos desde Fotur. Siempre fomentamos el transporte público y la sostenibilidad, hacemos acuerdos con marcas como Coca-Cola y además es en Ruzafa, con lo cual se puede ir andando con el transporte público. Muy importante, que siempre lo decimos en todos y en cada uno de los eventos, fomentamos las líneas del metro, del bus, del patinete, de la bicicleta, el taxi, nos vemos del taxi hoy precisamente, pero bueno, podemos saber de todos y cada uno de los transportes. El cartel es buenísimo, está una pequeña representación, pueden estar muchísimas más, todas y cada una de todas las que podían estar son buenísimas. En la Comunidad Valenciana, si hay algo es música, pirotecnia y sobre todo artistas, quiero decirte, y bandas de música ya ni os cuento. Somos muy artistas en esta Comunidad Valenciana, tenemos arte en las venas y hay que transmitirlo todos y cada uno de los días del año. En concreto, no porque las que estén son las mejores o peores, las que no estén no son buenas. Ojalá tuviéramos más eventos y más horario para poder meter más horario. Pero ahora contaré que después seguirá la fiesta. Quiero decir, en este día en concreto están Freija, que son Marine Baker y Kirsty Love, que hoy no ha podido venir porque por un tema de salud y demás, pero también estará el día del evento. Ahora Marine Baker, que sí que está con nosotros, y Freija se han unido. Y Kirsty Love se han unido. Feia. Ah, pero, como podéis ver, soy de Albacete, no sé inglés. Pero bueno, Feia. Y eso que han hecho un vídeo, que lo han subido para explicarlo. Estoy viendo con supervivias. Pero bueno, dicho esto, Marien Becker y Kirsty Loss se han unido, ahora van unidas en un mismo dúo. Estará también, por supuesto, Inmaes, que está últimamente en todos los eventos que hacemos los estadios que están tan posicionados y de moda, es la residente, digamos, de nuestros eventos. Un brillante trabajo empezó, ella es profesora, hay que decirlo, ¿eh? Hay que decirlo también, ¿eh? Es responsable, aunque todas las tardes estoy poniendo música y algunos dicen, si es mi profesora. Es decir, que se juntan 3 generaciones, padres, abuelos e hijos en los eventos y van a verla. Dicho esto, tenemos a Laumines, que está últimamente en los mejores eventos, está haciendo unas sesiones brutales. No voy a verla, pero luego las sube su marido y yo las veo, pero por lo cual doy fe de lo que digo. Raquel Cardona, que viene de la época de Masía, que está súper fuerte, saca disco nuevo ahora actualmente, la semana pasada. Steph, que bueno, que voy a contar una anécdota que a mí me llegó a la patata. El año pasado vino de clienta y dijo, ¿qué tendría que hacer algún día para poder tocar un evento de este que me haría ilusión? Yo no lo sabía, vi después el vídeo y este año está en el evento que ella le haría ilusión. Está tocando, ella es de fuera, pero vive y se identifica y es más valenciana que algunas que son valencianas. Esto hay que decirlo. Y le encanta, tiene pasión y toca los mejores eventos y cruz y hacer warm-up a artistas que podíais flipar. Y yo sigo todas las noches, estoy enganchado a las redes sociales y a TikTok, y para mí es un orgullo que esté en el cartel tocando y ella también. Y luego está Tami Bass, que es residente pues, de locales como Jagger y de un montón de locales que son súper potentes y hace un trabajo magnífico. También vamos a tener sobre el escenario 2 vocalistas que son buenísimas, ¿no? Están aquí con nosotros Mireia, que está a mi derecha, ahora ya nos contará, y Jacqueline, que es brutal, brutal, no, buenísimos sus vídeos, sus canciones está ahí al fondo, que estará a primera hora tocando en directo y luego pasaremos a las DJs. Debo decir una cosa que es súper importante, el evento cuando finalice, todo el público asistente le pondrán al salir una pulsera y continuará después en Alegal, con lo cual tiene 2 entradas con este evento. El evento oficial continuará totalmente, entrarán gratuitamente, acaba a las 10 de la noche, algo que me parece un poco, pero bueno, lo respetamos, no lo compartimos, pero lo respetamos. No es culpa de Paula, ¿eh? De que Paula se porta muy bien, ¿eh?
Pero a las 10 en punto, cuando acabe el evento, vamos a tener todo el público a la salida le pondrá una pulsera y continuaremos después con entrada libre con esa pulsera en Alegal hasta las 3:30. Con lo cual tiene 2 entradas con una, por la tarde desde las 5 hasta las 10 en Parque Central en Ruzafa, viendo las DJs, que luego todas y continuaremos allí las cantantes y las vocalistas, y algunas de ellas continuarán luego en Alegal tocando y continuarán allí. Dicho esto, debo decir que ya acabo, fuimos pioneros y este es el primer evento que se hizo en toda España apoyando y reivindicando la figura de la mujer DJ sobre el escenario y en la cabina, y podéis estar orgullosas de participar y que siga vivo y que cada año siga estando presente, y más este año que somos Valencia Music City, con un trabajo brillante que está haciendo este ayuntamiento con Juan Pablo y Manuel Tomás al frente, con el apoyo de Paula y toda esta administración y todos y cada uno de la corporación municipal. Yo no voy a decir nada más, doy el paso a Mireia, que es una magnífica cantante y vocalista, además de emprendedora, y luego continuará Marian Baker. Bueno, pues a ver, yo antes de nada agradecer a gente como Víctor, de la mano de Futur, y Paula, por darnos voz y por darnos visibilidad y trabajo en cosas tan importantes, ¿no? A la vista está que a Valencia le sobra talento y bueno, y las personas, las mujeres que vamos a estar el día 7, lo vamos a dar todo y espero que sea referente para próximos años, que seguro que lo será. Bueno, yo soy Mireia, soy Mireia Ortiz, soy cantante profesional, llevo muchos años también. Para mí es un orgullo poder estar el día 7. ¿Qué más necesitas que diga, Víctor? ¿Sí? No, que animo a todo el mundo de verdad que se venga el día 7 porque va a ser un eventazo. Tengo muchas ganas también de coincidir con las DJs que, bueno, con algunas de ellas ya he trabajado también. Y es un placer como cantante y además en mi tierra, en Valencia, y que estoy súper orgullosa de que se estén moviendo eventos así, que ya era hora también que pusiéramos voz a todo esto. Y bueno, nada, invitar a todos, que vengan todo el mundo y que cada vez será más popular porque ya haremos que así sea. Bueno, yo ya soy veterana en el festival, no sé cuántos años llevamos ya, Víctor, 9 puede ser. No lo sé, no lo digo. No, yo tampoco me acuerdo, pero sí que es verdad, No lo sé, a ver, me acuerdo. sí que es verdad, 8, 9, octava, novena. Sí, bueno, es verdad que primero, por supuesto, agradecer a Víctor que tuvo la idea y que luchó por ella desde el principio cuando todavía no había ninguna trayectoria, ningún recorrido y era algo completamente nuevo que se tenía que proponer y que se tenía que arriesgar. Por supuesto, a todo lo que es el ayuntamiento que en su día decidió apostar por esto y que sigue apostando. Paula, que es verdad que yo también recuerdo que ha venido siempre y que sigue estando ahí. Y bueno, es verdad que es un evento que yo creo que también era necesario, que al final aquí hay mucho arte, pero ya no solamente local, también nacional. A la mujer siempre se nos ha tenido un poco ahí como detrás. Y estos eventos, además de darnos visibilidad a las que ya tenemos una trayectoria o somos más profesionales, lo bueno también es que da oportunidades a muchas chicas que están a lo mejor empezando, sobre todo DJs, y que les da la oportunidad de que tengan ahí un evento donde exponerse y donde además pues demostrar sus actitudes. Y bueno, pues igual que todos mis compañeros han dicho, invitaros a todos. El año pasado fue el primer año que lo hicimos en el Parque Central y fue localización increíble, porque además está la gente muy recogidita y el ambiente es fenomenal. A mí me encantó el año pasado ahí y repetimos en esta localización y además es súper acertada y que lo paséis todos muy bien y bueno, que encantada de estar aquí otro año más. Y gracias a todos y gracias a Víctor por seguir luchando por esto y a Paula y a todos los que venís a apoyarnos, que al final sin todo el público que viene, pues esto tampoco se podría hacer. Bueno, yo solo por añadir que me parece una buena iniciativa que este año lo hayáis querido combinar con un local de ocio de la ciudad de Valencia, porque la verdad es que, bueno, nosotros sabéis que apostamos mucho por el turismo sostenible, estamos trabajando mucho pues para tener ese equilibrio, también pues para poder respetar el descanso de los vecinos, y yo creo que en el equilibrio pues está la clave, y que también festivales de música luego puedan colaborar con locales ya de ocio que hay en la ciudad, que ya tienen una trayectoria, que han hecho una apuesta por Valencia, y que haya esa colaboración. A mí me parece, la verdad, que eso es una iniciativa muy buena.
Así que nada, ese es el camino, Yo sé que el horario, pero se puede compaginar con locales de ocio que están destinados a ello y que tienen toda la insonorización y todas las condiciones para que la gente también pueda descansar, que también es importante el cuidar a nuestros vecinos, encontrar ese equilibrio y así pues que todos estemos contentos disfrutando del ocio diurno en nuestros parques y del ocio nocturno pues dentro de los locales de ocio nocturno. Vamos a ver un vídeo de este año, el after movie del año pasado, resumen, y deciros como anécdota simplemente que Nebulosa nació en Dona Festival, para que lo sepáis. Esto es cierto. Cuando se hizo la edición que Paula vino en la Ciudad de las Artes y las Ciencias, ¿te acuerdas? Sí. Nebulosa, ella me escribió por Instagram y me dijo, por favor, ¿podemos tocar? Tuvimos que cambiar 2 veces el diseño del flyer porque no le gustó y le dije, claro que sí, pero Nebulosa es un cielo, ellos. Y su primer año actuaron en Dona Festival. Ginebra, Kukien, Zaida, quiero decirte, un montón de artistas que mejor o peor, pero son artistas valencianos que les sirve de trampolín y les ayudamos para su carrera y su trayectoria. Quiero decirte, y Nebulosa luego nos representó en el Benidorm Fest y en Eurovisión. Quiero decir, eso es una anécdota que quiero que conste y lo sepáis los compañeros y los periodistas, que es importante a tener en cuenta que tenemos vista y no lo haremos tan mal. Sigue de plataforma inmediatamente, gracias a los medios que lo cubrís y lo hacéis posible, y el ayuntamiento. Y también tenemos el evento, colaboramos con el Carnet SOE para que los jóvenes tengan descuentos y ventajas para que se utilice también desde el IVAC, que es una administración que hace un gran trabajo también para los jóvenes. Dicho esto, vamos a ver. Los precios son muy baratos. Los precios es 3 y 6 euros. 3 y 6 euros vale acreditarse el evento, que es popular, no tiene objetivo recaudatorio, es para un control de aforo, saber los que van a venir para poner el personal adecuado al evento y controlar para que no pase como Calvin Harris, que lo hicieron gratis y fueron 2 millones de personas y fue un caos. No van a venir 2 millones de personas, ojalá, con todos mis respetos hacia vosotras, no somos Calvin Harris, pero Calvin Harris hicieron un evento gratuito y fueron 2 millones de personas. Vamos a ver un vídeo de este año, un poco de lo que estamos haciendo, el vídeo promocional de este año, y luego vemos el after movie del año pasado para que veáis lo que es. Si se puede, y será al revés, porque siempre pasa lo mismo. Bueno, no sé si hay alguna pregunta. ¿Preguntas hay? ¿No? Pues nada, muchísimas gracias a todos por vuestra asistencia. Nos hacemos una foto aquí, luego subimos o bajamos más bien al balcón.